Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos a Fan de Historia en fermusica.com.ar, en radiosdecorrientes.com.ar, en fermusica-venezuela.blogspot.com. Sí, es muy largo, pero tenemos que nombraros a todos para que los que nos escucháis ahora podáis buscarnos en otra, en caso de que por cualquier motivo. Como cada sábado tenemos un invitado, tenemos curiosidades de la literatura, tenemos historias, música, reseñas, no sé. Hoy veremos lo que surge. Ya tengo aquí a mis dos amigos, César M. Martín y Jorge de Leonardo, haciéndome un poco de puta malos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estrella Vega. Buenas tardes, César M. Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge de Leonardo. Ya me lo he aprendido, he visto. Jolín, a estas alturas, 2 años. Buenas tardes, Estrella Vega. Siempre confío en ti. Yo pensé que algún día lo lograrías. Bueno, ¿qué tal la semana, chicos? ¿Agotadora? Sí, bueno, no sé, si tenéis cervicales nuevas no me vendrían mal. Ay, pobrecito, tenemos a Jorge estropeado. Pero bueno, no, ya estamos hoy casi. Ya. Bueno, si me tenéis unos ojos nuevos, porque yo tengo mucho sueño en estos. No, yo bien, como he tenido unos días de vacaciones, pues he estado viajando por ahí tranquilamente. Así que... Eso es darnos envidia, César. Sí, verdad. Claro, para una vez que viajo, que no viajo nunca, pues oye, está muy bien. Oye. Pero no habrá sido el último viaje. Habrá más. ¿De qué me suena a mí eso de último viaje? ¿De qué me suena? Por cierto, me han entrado unas ganas locas de escalar el Everest. No sé. ¿Sí? Sí. En un momento, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El último viaje. Tiene que ser interesante. Sí. La novela de César M. Martín. Para quien no lo sepa. La acabé el otro día y la verdad es que me he reído mucho. Sí. Me he reído mucho. Sí. Bueno, quien conoce a César y lo lee todos los días en los Twitter. En los tweets. En los twitters. Pues ahí sabrá esta semana. Ha venido con fuerza, además ha venido bien, ¿eh? Todos los chistes que están lanzando son así potentes. Sí, el de esta mañana ha sido muy... También. Para sacar los rombos, ¿eh? Los rombos rojos aquí y decir, che, caigo para ti, mira. Cuidadito. Tengo uno también parecido, pero al contrario. Pero bueno, ya le contaré. Sí, efectivamente. Luego no lo pones. Vale. Bueno, ¿quién va a empezar en esta ocasión? Bueno, pues aunque yo soy muy tímido, si no os importa, pues empiezo yo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Os gustan los cruceros? Ir de crucero por el Mediterráneo, por los fiordos, por el Caribe y tal. Pues os voy a hablar de Cristóbal Colón. Hablando de cruceros. Cristóbal Colón. Que montó una agencia de viajes, ¿no? Correcto, sí. Con una niña, ¿no? Prima Santa María. Exactamente, y la pinta, que tenía una pinta. ¡Ay, qué pinta tenía! Pinta tiene la niña, Santa María. ¡Ay, qué pinta! ¡Ay, que casi se le amotinan! ¡Ay! Si fuera de cerveza, sería hasta mejor y todo, la pinta. Mucho mejor, sí. Una pinta de cerveza, efectivamente. Bien, pues os voy a hablar de los diferentes... Porque vamos a ver, un momento. Si yo os digo, ¿dónde nació Cristóbal Colón? Ya sé lo que me vais a decir, decídmelo. Yo diría en Génova. Dicen que es Génova. Génova. No donde la sede del PP, en Génova, sino en Génova, en Génova, en Italia. La ciudad. ¿Vale? Eso es. Ahí es. Génova. Primer posible error. ¿Por qué? Porque claro, Génova diríais en la ciudad de Génova, pero es que Génova fue una república. ¿Vale? Fue una república, claro, en la Edad Media, en el Renacimiento. Entonces, Génova no solo era la ciudad de Génova, sino que tenía un territorio que incluso llegó a incluir... ¿Estás abriendo la ventana?
No, la estoy cerrando Es que está aquí. para que no me distraiga nada de No, tu historia. estaba pensando. Paralizado, Incluso Génova llegó a incluir la ventana. No, llegó a incluir Córcega, por ejemplo. Lo estaba haciendo disimuladamente, pero me han pillado. Mientras no te pilles el dedo, bien. Entonces, esto no puede ser. Me estáis ya interrumpiendo desde el principio. Como Venga, siempre. empezamos. Vamos a ver. Bien. Lo más extendido es que Cristóbal Colón era genovés, de Génova. Pero parece ser que nació en la República de Génova. Es que me estaba acordando del huevo de Colón, sí, del huevo de Colón. ¡Los huevos! El huevo de Colón. Sí, luego la cantaremos. Esto no es serio. No, joder, vamos a ver. Centrémonos. Y parece ser que nació en una ciudad de la República de Génova llamada Savona, creo que era Savona, sí, llamada Savona, y que sus padres eran tejedores, de lo que viene a ser tejer cosas, tejedores, y que debió nacer hacia el año 1451. Esa es la versión oficial, pero... ¿Nació realmente en Génova? Buena pregunta. Pues bien, hay muchas leyendas, muchas teorías que están saliendo a la luz sobre el origen de Colón. Y cada vez hay más gente, historiadores incluso reputados, que dicen que no nació en Génova, sino que tiene otros orígenes. Entonces, os voy a decir 8 orígenes diferentes de Colón. O sea, este hombre nació en más sitios que yo. O sea, vamos, tremendo. Vamos a ver. Teoría sobre el origen de Colón. Era mallorquín. Primera teoría. Eso no me lo creo. Sí. A ver. Parece ser, según la teoría mallorquina, que Cristóbal Colón era ni más ni menos hijo del famoso Don Carlos Príncipe de Viana, que era hermano de Fernando, el rey católico, de los reyes católicos. Y se ve que el príncipe de Viana pues se paseó por Mallorca y pues en Mallorca debió dejar preñada a una tal Margalida Colom. Y que este era Cristóbal Colón, que es más, en uno de sus viajes, no sé si en el segundo viaje, cuando llegó a la isla Margarita, claro, la llamó Isla Margarita, en mallorquín Margalida, y debía ser por ello. Entonces, ese es uno de los posibles. Es más, en las capitulaciones de Santa... No sé si sabéis lo que son las capitulaciones de Santa Fe. Sí. Claro, pues no. Digamos, el documento, el acuerdo entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, por el cual se ponían de acuerdo en lo que iba, en la parte proporcional de lo que iba a ser para cada uno. Pues Cristóbal Colón sería proclamado gobernador, almirante y tal de las tierras que fuera conquistando, una parte, pero las tierras iban a pasar a formar parte de Castilla. Bueno, era como el reparto de esas capitulaciones. Y en esas capitulaciones de Santa Fe, se le concedía el título de don. Y os diréis, ¿y esto? Se ve que solo se le concedía el título de don a las personas que eran de cierta dignidad, de cierto rango. Y como este debía ser hijo del príncipe de Viana, pues de ahí. Esta es una de las teorías, ¿vale? El origen mallorquín. Siguiente teoría. Era valenciano. ¿Vale? Entre mallorquín pasamos a valenciano. ¿Por qué? Debía ser su madre valenciana y su padre de Savona. Decían que su padre había ido a Valencia a trabajar como tejedor de la República de Génova. ¿De acuerdo? Y que eran judíos conversos. Esto siempre se ha dicho, la teoría de que hay, incluso la teoría oficial de que Cristóbal Colón debía ser judío converso. ¿De acuerdo? Judío converso es que en teoría era católico, pero que de forma interior, bueno, pues seguían profesando la religión hebraica, la religión judía, ¿vale? Entonces, esta es otra teoría, que era valenciano, que
su madre era valenciana y que su padre ha venido de Génova a Valencia, ¿vale? Tercera teoría, que es la que menos poso tiene, que era de Pontevedra, era gallego. Bueno. Esta teoría la respalda ni más ni menos don Torcuato Luca de Tena. No sé si era Torcuato o Torcinco, pero creo que era Torcuato, sí. O Don Torcuato Luca, no llegó Torcuato, no llegó a de 5. Tena, no. Y Valle Inclán. Pero claro, viendo cómo era Valle Inclán, la verdad es que, bueno, pues no sé yo. Esta es la teoría que menos. Pero bueno, hay historiadores que dicen que era de Pontevedra. Pero también hay otros que dicen que era castellano, de Guadalajara, de Espinosa de Henares, ¿vale? De Guadalajara. Y que era nieto ni más ni menos que de don Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, también de origen noble, aristocrático, ¿vale? Y que, claro, los reyes le concedieron en las capitulaciones de Santa Fe el título de almirante, y solo podía ser almirante, claro, le correspondía por linaje, al ser nieto de don Diego Hurtado de Mendoza, ¿vale? Esta es la teoría castellana. Pero también hay gente que decía que era navarro, pero no navarro de Navarra. De todos lados. No, Navarro. No, Navarro de Navarra. ¿Navarro de dónde? No, de Navarra de Pan. No, había una zona que era la Baja Navarra, que estaba en los Pirineos Atlánticos, pero que corresponde a Francia, ¿vale? Entonces, ahí existe un pueblo que es Ainza, bueno, en francés, Ainice Mongelos, ¿no? Parece más nombre portugués, bueno, es igual. Y que decía que Colón era originario de allí. Pues porque cuando fue a América debió trasladar el topónimo de Ainza ahí a tierras americanas. Bueno, otra teoría. Y luego hay 3 teorías de origen portugués. ¿De acuerdo? O sea, 3 portugués. 3 portuguesas. Primera teoría portuguesa, que en realidad Cristóbal Colón no se llamaba Cristóbal Colón, se llamaba Pedro Ataíde y era un corsario portugués. A mí esta es la que más me mola. Sí, ¿vale? Pero no tiene que ver con Cristóbal Colón. Yo creo que era un corsario portugués, ¿vale? Corsario. Primera teoría, porque hay conexiones, hay de haber como conexiones, hay como lo que viene a ser unas conexiones, ¿vale? Las cuales no he indagado porque era harto aburrido, ¿vale? Bien. Luego, segunda teoría portuguesa. Es como César. Sí. Bueno, ahí está. Segunda teoría portuguesa. Era hijo bastardo, me encanta lo de bastardo, porque era un bastardo, era hijo bastardo de la princesa de Portugal, Leonor de Aviz, y don João Menezes, ¿vale? Don João Menezes da Silva, ¿de acuerdo? Y que fue adoptado por uno de sus siervos, pero que era hijo bastardo de la princesa de Portugal. Y luego la tercera teoría, también, que Colón también era bastardo, bastardo real. Y no solo eso, sino que era espía al servicio del rey de Portugal. O sea, imaginaos todo lo que se ha hablado de Cristóbal Colón. O sea, que no sería genovés, sino que era eso, un hijo bastardo de don Fernando, duque de Beja y Viseu, y de Isabel González Zarco, ¿vale? Ascendencia judía y genovesa. ¿De acuerdo? O sea, un porro. Con lo fácil que habría sido de que él dijera un día: oye, yo soy de tal sitio. Claro, pero ¿de dónde? Gracias. Claro. Me alegro de que haya sacado ese comentario. ¿De dónde viene también todo ese origen oscuro? Todo ese subterfugio. ¿Dónde? Pues que es uno de sus hijos, tuvo 2 hijos. Uno de sus hijos, Hernando Colón, que casualmente se apellidaba como su padre, Hernando Colón, sí, Hernando Colón, escribió una historia que es muy conocida, la historia del almirante don Cristóbal Colón, y afirmaba que su padre no quería que fuesen conocidos ni su origen ni su patria. Eso está escrito. ¿Y por lo cual? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? No se sabe, ¿no? No se sabe. Algo que ocultar. Puede ser que fuera por su origen judío. Es probable que fuera por su origen judío. O a lo mejor porque era uno de esos que decías tú portugueses piratas. También, es que claro, es que hay como mucha nebulosa, pero puede ser porque de origen judío. La teoría oficial, y es verdad, se casó con una aristócrata portuguesa, Felipa Maniz. Tenía origen aristocrático
Y se supone que un tejedor o hijo de tejedores no podía acceder a casarse con nadie de la nobleza, ni nadie aristócrata. De ahí que la teoría de que era de origen genovés tejedor, claro, por eso os digo que es que esa es la versión oficial, que era genovés y tal, familia de tejedores, pero hay cosas que cojean, hay cosas que no cuadran. Y diferentes historiadores con sus documentaciones, pues yo lo que sí que había, que de hecho una vez se lo puse a mis chavales de segundo de bachillerato cuando dábamos la conquista de Colón, les puse un documental muy interesante que hay sobre la exhumación de los restos de Cristóbal Colón, de que están enterrados en la Catedral de Sevilla en 2003, pues para saber un poco su origen y tal. Lo que pasa que es que apenas quedaban muy pocos restos y el análisis de ADN era muy complicado, o sea, no se podía... ¿Tenía cabeza o no? No. Estaba pensando en esto. De hecho, le queda... Cuando abrieron la tumba tenía la de Goya. Colón, quedaban 4 fragmentos del tamaño de una almendra. Abrieron la de su hijo Hernando, que está al lado, eran 7 trozos, incluyendo un diente. Y de su hermano, su hermano Diego, el otro hijo de Colón, 12 pequeños fragmentos muy deteriorados. Es decir, que en polvo eres y en polvo te convertirás. Que quedaban. Entonces, extraer. Dicen que ahora habían vuelto otro estudio, ahora con técnicas más superiores, pero extraer ADN, claro, yo no soy científico, debe ser en fragmentos tan pequeños, debe ser muy, muy complejo, debe ser muy difícil. Muy difícil. Entonces, a ver si a raíz ahora en los nuevos estudios que están haciendo arrojan algo de luz, pero es verdad que... Y yo escuché en ese documental que una de las teorías como más sostenidas podía ser la teoría mallorquina, de no ser genovés, podía sostenerse. Es más, es lo último ya que os digo, Colón jamás escribió en sus escritos en italiano, jamás. Siempre escribía en castellano y a veces hacía giros idiomáticos al valenciano, mallorquín, portugués incluso, pero jamás escribió en italiano. Escribía en castellano. A partir de ahí, pensad lo que queráis. Yo creo que es que era de Bilbao, porque los de Bilbao nacen donde quieren. Donde les da la gana, sí. Entonces, exactamente. Yo soy de Génova, hostia, pues de Génova. Pues ya está, soy de Mallorca, pues te hago una enseñanza. De Mallorca, pues exactamente, qué narices. Que te hago, que soy de Portugal, pues te hago, no sé nada típico de Portugal, hostias. Y ya está, así. No sé. Era de Bilbao. El portugués Colón tenía uno. Ay, Cristóbal, ni 2 ni 3. El huevo de Colón. Muchos huevos. Muchos huevos. El huevo de Colón. El huevo de Colón, madre mía. Está siempre en todos lados. Sí, y esta es la historia que os quería traer. Otros posibles orígenes de Colón para que se nos quite la cabeza de Génova. Incluso aunque fuera de Génova, no habría nacido ni en la ciudad de Génova. Con lo cual, ya siento haberos desmontado todo, pero es que esto es así. Yo me voy fatal, entonces ya. Yo ya no podré dormir esta noche. Yo ya esta noche es no duro. puedo dormir. Es lo que hay. No, yo en su origen, a ver, sin saber de dónde era, cuando era chiquitín, pues claro, Colón descubrió América y con los reyes católicos, digo, pues es español, pero... Sí, no, ya, pero no sé si, y lo último que cuento, porque Colón de pequeño, naciera donde naciese, tuvo un problema cuando iba ahí a la escuela, cuando estudiaba ahí lo del quadrivium y esas cosas que se estudiaban, tuvo un problema porque de pequeño le gustaban mucho los dulces y debía ser ancho como de caderas. Entonces le llamaban todo el rato Cristóbal Culón. ¿Cómo sabía? Digo, a ver, ¿por dónde va? Y él estuvo muy afectado, entonces dejó de lado los dulces, empezó a llevar una vida más sana y luego ya cuando se embarcó y tal, entonces ya volvió otra vez, entonces ya no le llamaban Cristóbal Culón, sino Cristóbal Colón. Pero eso es cierto. César, por favor. Eso es cierto, y puedes decir encima que eso es cierto. Y lo dices tan seguro. Está en las hemerotecas. Eso es. Y ya está. Pues nada. Pues nos ha gustado. Muchas gracias, César, por traernos esa información. A vosotros. Esa información de desinformación, porque realmente ahora tenemos más dudas. Claro. Es como cuando miras un reloj, sabes la hora. Si miras 3 relojes o 2 relojes, ya no sabes la hora.
Claro, y si miras una hora que esté en Canarias, otra que esté en San Francisco, pues... Ya, claro. ya, olvídate. También. Y luego Claro. hay una cosa muy curiosa que me pasa a mí, creo que a más gente, que es que tú miras la hora y sabes qué hora es, pero alguien te pregunta instantáneamente qué hora es, porque te ha Y la hecho, vuelves te ha a visto, mirar. y la vuelves a mirar porque no lo mirar. sabes. Son verdad, a lo mejor las 7 y lo miras, y mentalmente las 7. Luego te dice, ¿qué hora es? Sí. ¿Qué hora era? Qué curioso, Las 7. Qué curioso. No, es algo inexplicable. Vale. Esta era la historia curiosa. Esa es tu historia, ¿no? De hoy. Vale, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No, yo voy a traer una historia curiosa y bonita y con un origen así también un poco incierto, con un par de teorías de por qué. La ñ. Pero eso sí, de la ñ, sí. La ñ la inventó un tío con un bolivic. De Logroño. De Logroño. Oye, espero que sea algo alegre, porque ya es una temporada que todos son muy negativos. Sí, bueno, tiene una pequeña parte un poco dura. Ya sabía yo, mucho, ya sabía yo por ahí. Siempre vas por ahí. Paso muy por encima. Es sobre los búlgaros. Los búlgaros, para quien no lo sepa, vamos a ver, vamos a empezar. Prácticamente toda la humanidad, cuando dice que sí, asiente con la cabeza, la mueve la barbilla de arriba abajo. Y cuando dice que no, gira hacia un lado la cabeza para decir que no. Yo hoy no puedo girarla mucho, pero pues sí, así. Vaya, siento haberme... Tenía que haberlo elegido otro día este tema por tu cabeza, sí. Lo siento, Jorge. No, pero da igual, sigue. No, sí, me muevo la cabeza yo por él. Vale. Pues resulta que los búlgaros lo hacen al revés, que es bastante complicado de decir no y sí. No. Lo hacen así. Es una cosa. No, lo has hecho mal. Lo has hecho bien. Lo has hecho mal. Sí. Eso. No. Os invito a todos a que lo probéis así. Sí. Dime que sí. Sí. No. Que es complicado. Sí, ¿ves? No sé, o sea, es súper complicado. O sea que en Bulgaria, si alguna vez vais y tenéis que decir que sí o que no, la habéis cagado. Pero ¿y eso bueno, por qué? Pues eso tiene un origen que yo he hablado conocí a una chica búlgara y me afirmó que los búlgaros cuando asienten es no y cuando niegan con la cabeza es sí. Y hay dos teorías al respecto. Entonces, una de ellas es, bueno, os la voy a contar que es un poco la más extraña porque me dejo para luego la segunda, que es la más bonita y más entendible. Pues según el antropólogo Desmond Morris, que no sé quién es ahora mismo, ni sé si está vivo o no, Morris, sí. Sí. Que tenía mucho Morris el tío. Sí, el tío no era ni antropólogo ni nada, pero bueno. Sí, era pariente de Alanis Morissette. Sí, también. Pues según este hombre, dice que mueven la cabeza así porque cuando ellos van a afirmar algo, sí, lo que quieren decir es que te doy mi oído, o sea, como que eso que me dices me gusta y te ofrezco mi oído para que me lo digas, por eso es sí. Y por eso giran la cabeza a un lado y otro para que me entre bien por los oídos. Una cosa extraña, pero es lo que dice este hombre, que te doy mi oído porque lo que tú me dices lo afirmo y por eso lo escucho porque quiero escucharlo porque es verdad y es sí. Eso es lo que dice este hombre. Si queréis ir a buscarle y le pegáis una paliza, me llamáis y... Entonces, cuando le preguntas, ¿quieres comer chorizo? Por ejemplo, ¿quieres un bocadillo de chorizo? Y el otro dice, quiero escucharte. No tiene sentido. Claro, escucho... Pero es que en Bulgaria no se come chorizo. Ah, eso entonces también, ya está. eso por otro lado. Ese es. Ya os digo que si hay que ir a buscar a Desmond Harris, a Morris, a pegarle una paliza, avisadme que voy yo también. Porque nos ha dejado no más me confundido. Ha gustado mucho. Sí. Entonces, y ahora viene la segunda, que esta es mucho más bonita, incluso puede ser hasta más lógica. Los búlgaros dicen que tienen fama de cabezones, muy cabezones. ¿Pero cabezones de cabeza o de carácter? No, de carácter. No de parte de arriba de los hombros grandes, sino de carácter. Entonces, cuando los invadieron los turcos, el Imperio Otomano, pues los apresaban y
ellos son ortodoxos, me parece, ¿no? Los búlgaros, sí, son son ortodoxos. ortodoxos, sí. Pues querían convertirles al Islam, los otomanos, a su religión, y entonces lo que hacían dicen que les ponían un cuchillo aquí a los búlgaros y les decían, ¿te vas a convertir al Islam? Y entonces ellos por dentro pensaban que no, me estoy equivocando. ¿Dónde le ponían el cuchillo? En el cuello. Entonces le decían, si te conviertes al Islam y si no, te matamos. Te vas a convertir al Islam y entonces ellos decían que sí, pero estaban pensando en no. En no. Ellos por dentro pensaban, no me voy a convertir, pero yo voy a sentir como que sí, para que no me cortes el cuello, pero yo por dentro voy a seguir siendo ortodoxo. Y esa era la teoría de por qué, claro, esto fue en el siglo, no me acuerdo, no lo tengo ni apuntado. Entonces, ¿para qué dices esto fue en el siglo? No lo digas. Siglo. Sería hacia el siglo XVI. Que fue por ahí estaría, sí. Yo creo que fue en el 15. No, yo creo que fue en el 15. Sería hacia el 16. A partir de ese momento. 15 y medio, ni para ti. Hacia el 16. Pues esa era la cuestión, que cuando querían decir que no, afirmaban para evitar que los mataran. Entonces ya, al contrario, pues ya tenían que hacer así para decir que sí. ¿Pero eso es en toda Bulgaria o en ciertas zonas como la capital o zonas montañosas o es en todo el país? Pues yo creo que es en toda, ya y ya. Tampoco he investigado tanto porque era un tema bastante aburrido. No lo sé. Vamos a ver, César, nos estás trayendo un tema aquí y dices que es aburrido. Yo creo que es divertido, interesante eso de la cabeza. Sí, eso decir sí. que no. Ponerte a buscar por toda Bulgaria, a ver, ir al último pueblo de Bulgaria pegado oye, ¿tú cómo afirmas? ¿Con un no o con un sí? Pues habría sido un buen motivo de esas vacaciones, las vacaciones que has estado por ahí, haber ido a Bulgaria. Claro, para el año que viene voy a recorrerme toda Bulgaria preguntando si afirman con un no y niegan con un sí. Pero esa era la historia bonita, que también es un poco, es una leyenda y tal, no sé qué. A ver, que yo lo repito una vez más, todo lo que cuento aquí lo busco por internet. Y si es cierto, pues estupendo. Y si no lo es, pues mala suerte. Habrá elegido muerte. No veas patochadas, claro. La segunda parte que era bonita. Claro, si buscas veracidad, allá tú. Claro. Aquí no. Aquí no. Oye, esa segunda teoría. Me recuerda a un chiste. Eso un hombre que le dice a una mujer, oye, ¿es verdad que las mujeres cuando queréis decir sí, decís no? Y dice ella, no. Sería búlgara. Era búlgara. Igual. Sí. No, era búlgara, no. Pues esta segunda teoría es mucho más chula, más bonita. Entonces, sí, eso sí, es más bonita, eso es cierto. Decir, no me quiero convertir a tu religión, pero te voy a decir que sí para que te quedes tranquilo. Y ya está. Luego también, aparte, ya os he hablado de que en prácticamente todo el mundo es así, pero hay los abisinios en Etiopía expresan un no girando la cabeza hacia el hombro derecho y lanzando un chasquido de lengua. Así. Eso es no. ¿Te vienes a la calle? No. Yo lo voy a empezar a practicar a partir de ahora. Pues eso esto? Parece... Pues yo lo veo como un sí. ¿Te quieres tomar un café conmigo? ¿Qué pasa, Jazz? Claro. Ya era etíope, yo creo. Yo me acuerdo una cosa cuando era pequeña que decíamos, era ¿no habéis visto nunca? Es que estáis muy anticuados. A ver, vuelvo a hacer lo que más haya un poco. ¿Y qué significaba eso? Vete a saber tú, eso yo no sabía. ¿Sí o que no? ¿Te vienes a la calle? Puede. ¿Me invitas a una copa? Ya me ha liado. Pues hala. Y luego hay otros también, los
diacs de Borneo, sí. Que suben las cejas para el sí y fruncen el ceño para el no. Así mucho más fácil. Sí y no. Así. Y así van a estar todos nuestros televidentes y espectadores todo el rato. Sí, no, sí y no. Y luego también puedes levantar una o la otra. Así. Y Cuando levantas una solamente, ¿qué pasa? Pues Es dudas. Ese es mi sino. Mira, yo tenía un amigo tan generoso, que en vez de tener 2 cejas tenía solo una. Lo generoso que era. Tenía solo Claro, una. Tenía solo una, sí. La otra la donó, claro, qué majo el tío. Una así gorda, ¿no? Claro. Pues esa es la Muy historia bien. curiosa. Me he empezado a mirar lo del tema de los búlgaros, que sí que conocía esa historia, por mi amiga búlgara. ¿Sí, Estrella? ¿Sí? ¿O no? Levantan las cejas así. Tiene sentido eso, ¿no? De así y no. No. Pero bueno. Vamos a acabar locos de este patochadas. Para la próxima semana, como veamos a alguien por la calle así, vamos a decir, tuviste patochadas, ¿eh? Exactamente. Voy a decir, no. No. ¿O sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Madre mía. Qué locura. Se acabó el tema que me estoy volviendo loco. Que yo tengo muchos. Bueno, basta ya. Ay, Dios mío, qué bueno. Bueno, levantando pues, cejas, agachándote. De todo. Ha sido un auténtico placer. Efectivamente, muchas gracias, chicos. Ha estado genial, muy divertido y nos hemos reído un montón, como siempre. Vuelve a hacerlo, Estrella, eso de... Era... A ver, despacio, es tacatá. Es una canción de Rosalía. Sí. O de Paula Rojo con la de los vasos. Ostras, hasta que me lo aprendí yo, hasta que me lo aprendí, no me costó ni nada. Chica, ¿qué dices? Bueno, más o menos. Ponte patochada muchas veces hasta que te salga. Con la motosidecar. Te voy a matar. Espero que sepan de qué habláis, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que estáis hablando. Que hubieran visto el programa anterior. Claro. Si lo van viendo de semana a semana, se enterarán de todas estas tonterías. Hacemos chascarrillos relacionados con programas anteriores, entonces hay que verlos todos. Claro. Ostras, voy a ver. A ver. Claro. Además que también se van a reír. Le hacemos compañía y así estamos más juntos. Sí. Todo es más bonito. Si veis a alguien con un plov, efectivamente. Que vean el desván. Además, ahora que viene el invierno en Sudamérica, pues porque claro, si aquí viene el verano, ahí llegará el invierno, con lo cual ahí qué mejor momento que en las frías noches de invierno en Argentina, pues que vean el desván. Claro. Eso. Que le hacemos compañía. Eso es. Un mate, efectivamente. Y que no se les caiga con la risa. Y ya sabes, si no quieres mate, haces y no te dan mate. Y ya está. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Siempre. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de un libro que es de César M. Martin, uno de mis amigos y ayudantes en el desván, en la sección de patochadas. Es un libro muy interesante, se llama El último viaje. La portada es como azulada con un hombre de espaldas mirando al infinito, a una luz que hay al fondo con nubes. Es muy inspirador. Y quería leeros un fragmento de él, porque creo que él habla poco de su novela y yo
La he leído, a mí me ha gustado mucho y pienso que debéis también poder acceder a ella y por lo menos saber un poco de qué va. Voy a leer unos fragmentos, algo chiquitico, pero que nos puede dar una idea de cómo comienza y así nos abre un poco el apetito. A ver si os gusta. Capítulo 1. Me llamo Matthew. La suerte, oh diosa fortuna. A lo largo de mi vida nunca he tenido buena suerte, casi siempre me ha sido esquiva. Aún así, debo dar gracias a la que verdaderamente mala pocas veces he sufrido. Aunque esa sensación de ser afortunado en algo apenas la he disfrutado. Yo mi suerte a veces la defino como la ley del 50%, extraída del libro Las leyes de Murphy, un libro que ni siquiera sé si existe. Esta ley es muy parecida a esa que dice, si algo malo puede pasar, pasará. La mía sería, si existe un 50% de éxito sobre algo, obtendrás el 50% no deseado. Se puede aplicar a esas situaciones de la vida en las que tienes que tomar una decisión, en las que existen las mismas probabilidades de que las cosas salgan bien o que salgan mal, y al final salen mal. Esa es mi vida, pero no me quejo. Me llamo Matthew, tengo 35 años y vivo en Londres, de momento. Y digo de momento porque no tengo claro qué hacer con mi vida. Hace un par de meses era un hombre feliz. Hoy no me puedo decir lo mismo. Trabajaba en el Jin Lin, un pequeño restaurante chino cerca de Trafalgar Square. Ya sé que no era el mejor empleo del mundo, sin embargo, me proporcionaba dinero y con eso me basta. No soy nada pretenciosa, me conformo con poco. Ese trabajo me daba todo lo que necesitaba. Parece ser que a los del Departamento de Sanidad no les parecía demasiado bien que el restaurante sirviera comida de dudosa calidad en una cocina de unas condiciones tanto deplorables. Mi jefe no me dejaba entrar nunca en la cocina, ahora entiendo el porqué. Hace 15 días, 2 personas ingresaron en el St. Thomas Hospital con una intoxicación alimenticia severa y el último lugar donde habían comido era el Jin Lin. ¡Oh, sorpresa!, donde yo trabajo. Cuando vinieron los de sanidad, la escena me recordó a la película E.T., cuando los científicos de la NASA llegaban a casa de Elliot a capturar el extraterrestre. De la furgoneta, varios operarios sacaron un túnel de plástico transparente en forma de acordeón y lo acercaron y anclaron a la puerta del restaurante mientras unos inspectores vestidos con trajes antirradiación y máscaras de gas se adentraban en el local a través de dicho túnel. Los empleados mirábamos atónitos desde la calle. No, hombre, todo es mentira. Soy muy exagerado, lo sé. Lo que de verdad pasó es que llegaron 2 inspectores de sanidad con una orden de cierre indefinido del local. En ese momento pude bajar por primera y última vez a la cocina. En la despensa, cuya puerta era una cortina roja y pegajosa, pude ver unos pescados almacenados en una caja. Eran medio anaranjados, con ojos saltones muy parecidos al pez telescopio, ese tipo de pez que suele haber en los acuarios de los restaurantes chinos. Por un momento dudé si ese tipo de pez es comestible, y de ahí que el negocio tuviera que cerrar. Uno de los inspectores aseguró que dichos peces eran truchas y que yo sepa, las truchas tienen los ojos bien pegaditos a la cara. Hace un año desestimé una oferta para trabajar en un restaurante de Bristol natal. La rechacé para venir a Londres a trabajar en el Jin Lin. Dudé entre uno y otro, porque los dos me ofrecían casi el mismo tipo de condiciones y sueldo. Tomé la decisión de marchar a Londres, ya que entendía que aquí tendría más oportunidades de futuro que en Bristol. ¿Entendéis ahora la ley del 50%? Bueno, tiene un poco de humor, un poco de historia personal de este hombre que nos está contando sus peripecias y aquí dice, nos complace comunicarle que France Petrol Limited le ofrece un puesto como asistente personal con una duración limitada para acompañar al señor Tipper a un viaje aún por determinar. Se ha informado del resto de condiciones respecto a la oferta a su llegada a París. A Matthew Miller ya nada lo retiene en Londres. La propuesta de trabajo que ha recibido le genera mucha incertidumbre, a pesar de que la suerte casi nunca ha estado de su lado a la hora de tomar decisiones importantes de su vida, la va a aceptar. Las hipnosis. Espero que os animéis a leerlo y hagáis comentarios. Podéis hacerlo en Twitter, podéis hacerlo en la cuenta de César, también aparece en Twitter, César M. Martin, y ya nos diréis qué os parece si lo leéis. Un beso a todos. Hasta luego.
Continuamos con la entrevista de esta tarde. Tenemos a la primera persona que abrió las entrevistas del Desván, a Jesús Relinque. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buena, Estrella. Encantado de estar aquí otra vez contigo y con todos los oyentes, claro. Pues la verdad que a mí me hace ilusión porque además vamos a hablar de algo muy importante que ya teníamos en mente la primera vez que viniste y era tu única novela, o sea, tu primera novela así con una editorial que has sacado hace nada, reciente. Hablamos de Jesús, que es gaditano, ingeniero técnico en informática de gestión. Nos estuvo hablando un poquito de él mismo, pero queremos que lo recuerdes para aquellas personas que no pudieron oírte. Háblanos un poco de ti, Jesús. Bueno, pues lo de gaditano es importante, siempre va Sí, mucho. en primer lugar. Está claro que soy muy de Cádiz. Ahora, bueno, llevo unos años, bueno, un par de años en Cádiz, después de haber estado trabajando en Sevilla, pues más de una década. Pero bueno, gracias al teletrabajo y mi trabajo de informático, pues aquí estoy, ¿no? Y cuando me queda tiempo, ganas y energía, pues nada, me dedico a intentar escribir un poquito, tanto ensayo de videojuegos como algún relato que otro y novelas. Y bueno, pues está aquí, por suerte, y por eso estamos aquí, ¿no? La tercera que está aquí, Los Jinetes del Sueño. Es chula. Háblanos cómo la portada, cuéntanos cómo la portada para nuestros oyentes, porque hay algunos que lo podrán ver y otros que no. Vale, pues mira, la portada del libro que tengo entre manos, de Los Jinetes del Sueño, lo primero que hay que decir es que está hecha por el gran portadista, ilustrador y amigo Héctor Asperilla, que, bueno, pues el tío, yo le conté mi paranoia, que quería que saliera y bueno, compuso ahí una imagen brutal. Básicamente tenemos a un jinete oscuro, tenemos a un escenario muy apocalíptico en lo que sería la Expo 92 de Sevilla, con la esfera climática, con la Torre de Banesto que subía y bajaba, e incluso con algún que otro curro por aquí escondido, oculto, y con bastante malas intenciones, por lo que parece, ¿no? Todo ello encuadrado en un televisor de madera antiguo que también es importante para la trama y no vamos a decirlo por qué todavía, ¿no? Pero No se puede decir, no se puede decir. No, pero está aquí toda la novela está aquí. El tío es un máquina. Gracias, Héctor. Qué chula, qué chula. ¿Y con quién la has publicado? ¿Con qué editorial? Bueno, pues la editorial es Cazador, al igual que La llave de los misterios y La ciudad oscura. Es una trilogía de fantasía urbana, basado en las leyendas de Cádiz y ahora en las de Sevilla, y con mucho componente pop, ochentero y noventero, ¿no? Bueno, esto de Los Jinetes se desarrolla en el 92, ¿no? Así que ya hay cositas de esa época, claro. Genial. Yo creo que podríamos primero hablar un poco de La llave de los misterios como Los Jinetes, que es la continuación. Hablamos un poco de la llave y luego ya nos volcamos en Los Jinetes para poner un poco en antecedentes. Claro que sí. A ver, La llave de los misterios sí que fue mi primera novela, mi puesta de largo. Esa historia que llevo dándole vueltas, bueno, toda la vida. Toda la vida es mucho, ¿no? Porque yo ya tengo más de 40 y casi nada, ¿no? Está un chavalillo. Sí. Bueno, pues eso, La llave de los misterios es un grupo de chavales con 10, 11 años que van por Cádiz haciendo el cabra, haciendo ahí, corriendo aventuras a través de un libro que les enseña los lugares más secretos, ocultos y extraños que hay en la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezan a investigar sitios reales que existen en Cádiz o que por lo menos existieron en el año 89, que es donde se sitúa la acción de la novela y bueno, pues a raíz de eso pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que les va a marcar pues seguramente toda la vida. No he escrito toda la vida todavía, ¿no? De los chavales, pero yo creo que sí. Yo diría que eso ya se queda para siempre, al igual que las aventuras que vivimos tú y yo, Estrella, y cualquiera que nos escuche con 10, 11 años, que fueran más o menos parecidas a las de este club de los pringaos, que son los protagonistas de La llave, pues se nos quedan ya para siempre, ¿no? Y forjan un poco el comienzo de nuestra personalidad. Y bueno, pues la verdad es que tuvo 7 ediciones en Cádiz, bueno, en Cádiz y en toda España, ¿no? En Cádiz, evidentemente, pues pegó con relativo éxito. También me han leído, bueno, en otros sitios de España. Al parecer llama la atención eso de que
el famoso tropo de los chavales de aventuras que siempre se desarrolla en Norteamérica con Stranger Things o con It, el Club de los Perdedores de Stephen King, bueno, pues ahora me lo llevé a un sitio mucho más cercano y se ve que gustó, ¿no? Así que, como la historia quedaba, por un lado cerrada, pero por otro con muchas posibilidades de seguir continuando, pues por eso hice Los Jinetes del Sueño, ¿no? Y Los Jinetes del Sueño ocurre 3 años después de los hechos de La Llave de los Misterios, los mismos protagonistas, más alguno que se suma, y evidentemente, bueno, 3 años después, ¿no? Como digo, ya son más mayorcitos, 14 años, las hormonas están a tope, ¿no? Adolescentes totales. Ahí hay un cambio que, como digo, como he dicho antes, pues hemos sufrido tú y yo. Y sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Ya empieza a importarnos más las cosas, fijarnos más en nuestros amigos, nuestras amigas, que si envidia, que si celo, que si no sé cuánto, en fin, cositas que dan bastante juego en un telón de fondo que, bueno, que como digo, es Sevilla en el 92 y que me da, por un lado, esa gigantesca exposición universal de la Expo en la que había mucha gente, muchos pabellones, mucho calor en Sevilla, es lo que recuerdo, ¿vale? De cuando fui. Calor a tope, claro. Bueno, cuidado que yo fui en octubre, ¿eh? Yo fui en octubre y ya estaba acabando. Imagínate. Sevilla es Sevilla. No, imagínate en agosto. Yo no sé. No sé, la que... Te derrites. Bueno, no puedes ir por la plaza, vamos, de España. Imagínate Sevilla. Para matarse. Entonces, bueno, por un lado tenía la Expo, que por cierto... ocurrió un hecho que a lo mejor pasó desapercibido para mucha gente, pero en febrero del año 92, 2 meses después, o sea, perdón, 2 meses antes de que abriera las puertas la exposición, uno de los pabellones salió ardiendo. Cierto. Las noticias se hicieron eco. De hecho, si buscáis en YouTube, podéis buscar telediarios, ¿no?, de aquella noticia y ver cómo fue. Quedó prácticamente arrasado ese pabellón de los descubrimientos. Posteriormente lo que hicieron fue crear una especie de estatuas de desollinadores alrededor para un poco, bueno, que disimular, ¿no?, lo que ocurrió. Y se pudo visitar en parte, ¿no? Había allí un cine 3D, algo así, ¿no? Pero muchas de las cosas que había dentro de ese pabellón, la gente no sabe lo que era, porque claro, se perdieron. Se perdieron. Y no eran cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el primer aeroplano construido en España estaba allí. Ah, qué pena. Y tú dices, vaya tela, ¿no? Es una reliquia, ¿no? Un objeto de poder, podríamos decir, ¿no? Y bueno, habían ciertos... la verdad es que no hay fotografías del interior, pero sí hay maquetas. Si buscáis, podéis encontrar maquetas de cómo era el interior y era como si pasaras a otra dimensión. En el año 92... como se veía eso era futurista, ¿no? Prácticamente. Todo eso se perdió, como digo, y a mí me sirvió de un empujoncito, ¿no? Para siempre buscar esa parte misteriosa, sobrenatural, con la que yo cuento las cosas, ¿no? Yo cuando cuento algo, normalmente en mis novelas, pues me busco hechos reales en los que anclarme, ¿no? En los que tirar el gancho, y a partir de ahí le hago así, pum, giro de muñeca, y todo se vuelve, claro, se vuelve, pues, como digo, pues fantasioso e incluso sobrenatural, ¿no? Yo no puedo contar cosas normales porque si no me aburro, ¿no? Para novela histórica hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Yo hago cosas de otro calibre que, bueno, que sé que a la gente, pues, espero que le guste. Seguro que sí. Y es apasionante, además. ¿Cómo te has investigado? ¿Cómo has investigado todo el tema? ¿Cómo te has informado? Bueno, por suerte Internet es una gigantesca fuente de datos, ¿no? En ese sentido, también alguna hemeroteca que otra he buscado para ver noticias de ese tipo y tal, de esa época. Libros que te cuentan la parte más misteriosa, más legendaria de Sevilla. Como digo, yo no me he quedado solo en la Expo, ¿no? La Expo es prácticamente una excusa porque... al igual que Cádiz tenía sus leyendas, sus historias populares, que han ido corriendo, ¿no?, de boca en boca a lo largo del tiempo, pues Sevilla está claro que también, ¿no? Esa fusión de cultura, de folclore que tiene la ciudad hispalense, pues también era un caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para los pringados, para nuestros protagonistas, nuestros chavales.
Así que alguna que otra leyenda he recuperado de algún libro que yo creo que va a dar bastante juego y que me ha servido también para hacer un pequeño guiño a una de mis sagas favoritas de literatura, que es Harry Potter. Ah, qué bueno. Sí. A ver, no quiero contar mucho más porque se va a descubrir de qué va el tema, ¿no? Pero hay una leyenda que relaciona la calle Sierpes, que es una de las más populares del centro de Sevilla, con cierto evento que pasó, ¿no?, hace muchos años y que también involucra a una serie de galerías subterráneas que supuestamente hay por la ciudad. Y hasta ahí puedo leer, porque si no... Ostras, qué original, qué bueno. ¿Y por qué se te ocurrió Sevilla? Bueno, vamos a ver. La versión oficial sería, oye, vamos a abrir un poco de mercado, ¿no? Yo ya he contado muchas cosas de Cádiz. Mis protagonistas, lo más cercano que tienen es Sevilla, ¿no? Podrían ir de excursión allí con el colegio. Perfecto, me viene bien. La expo, tal, leyendas y eso, genial. La versión no oficial y la verdadera es la siguiente. Yo estaba en 2018 hablando de La llave de los misterios, un caluroso verano en una librería, ¿no?, del centro de Sevilla, y había gente escuchándome. No mucha gente, pues la gente estaba en la playa, normal, que iba a hacer en agosto escuchándome a mí, ¿no? En Sevilla, es tontería. Bueno, pues había alguien en el público, una mujer que, bueno, por desgracia no recuerdo su nombre, si no lo diría, que me comentó lo siguiente cuando acabó mi charla. Me dijo, qué interesante, me gustan mucho los pringaos, tal, a ver si la próxima aventura van a Sevilla a la expo, por ejemplo. Y ya está. Digo, y se te quedó la idea ahí. Dicho y hecho. O sea, yo me debo a mis lectores, así que había que complacer a esa mujer que, como digo, se lo agradezco desde aquí, no recuerdo su nombre, como digo, pero oye, una idea ¿Nunca magnífica. se ha puesto en contacto contigo? ¿No has hablado con ella nunca, ni por redes, ni nada? No, quién sabe, a lo mejor cuando lea o cuando se dé cuenta del libro y caiga en sus Me manos, hizo pues, caso. Sí, Qué bueno. Me hizo caso, qué original. La verdad que es un tema muy, muy, muy apasionante, sobre todo el tema de los misterios. Bueno, tú sabes, Estrella, que a mí me gustan mucho esos temas. Ya hemos hablado alguna que otra vez, ¿no? De todo el tema, ese reverso misterioso. Así que, ¿por qué voy a cambiar, no? Es lo que me gusta, y claro, siempre que, digamos, tenga relación con todos estos libros que escribo, pues bien, ¿no? Porque siempre hay muchos temas de los que tirar. Son inagotables. Y solo he estado en Cádiz y en Sevilla. Si empezara a expandir, fíjate. Voy a contar aquí algo que no tiene nada que ver con los jinetes, ¿no? Pero, bueno, sí con los misterios. Y es que hace un par de semanas estuve en Moncayo, en la zona de Aragón, visitando el castillo de Trasmoz. Castillo de Trasmoz. Trasmoz es el único pueblo maldito excomulgado que existe en España. Tiene su historia detrás, ¿no? ¿Y por qué fui allí? Bueno, pues porque soy un picadito del señor Gustavo Adolfo Bécquer y quería estar allí, ¿no? Quería visitar tanto el monasterio de Veruela, donde él descansó, se recuperó de su enfermedad y escribió las famosas cartas desde mi celda, y tanto el monasterio como este sitio donde él supuestamente descubrió brujería. Está relacionado, ¿no?, con todo ese tema del misterio. Y esto es solo un botón de muestra de todo lo que ofrece, bueno, pues España, ¿no? En este sentido. Yo siempre lo diré. Hay un montón de gente que le gusta escribir de Norteamérica, situar sus novelas, sus historias allí. Me parece genial. Nosotros tenemos a mano miles de historias que pueden ser contadas y que seguro que son igual o más potentes que las que se puedan contar o rescatar de otros sitios mucho más lejanos, ¿no? Así que... La verdad que sí, que cada uno puede tirar un poco de lo que tiene más cerca y además trasladarlo a otros países, porque estoy convencida que muchas de las historias que tú has trasladado a tus novelas no las conocían a lo mejor en nuestros oyentes. Ten en cuenta que muchos son de Venezuela, son de Argentina, son de otros lugares, y son las historias que puedes contar, pues es muy apasionante para la gente que le guste el misterio y demás, y que esté en otros lugares. Entonces, conocer cosas de España también puede ser una forma de llevarles esa cultura, ese misterios que tenemos aquí. Está muy original. La idea es muy original, me gusta muchísimo.
Y además, fíjate que se cumplen ahora 30 años, ¿no? de esa Expo 92. Todo estaba calculado, ¿no? Para que saliera el libro Justamente cuando se ahora, no me cumpliera. digas. Claro. Bueno, más o menos, ¿no? Se intentó y al final salió bien. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? Pues ya llevo un par de años. Un par de años. Un par de años, sí. Verás, el libro se acabó hace tiempo, lo que pasa es que tú sabes perfectamente cómo va esto, ¿no? Desde que lo acabas hasta que pasa por revisión, corrección editorial, que si ahora sale, que si no... En fin, hay muchas variantes de por medio. Mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Para saber cuándo sale. Y bueno, finalmente, pues creo que la fecha en la que ha salido es justamente la que tenía que salir, ni más ni menos. ¿Has metido personajes nuevos o siempre están los pringaillos? Bueno, pues tenemos los pringaos a Juan, que es el protagonista principal de La llave. Está Marta por ahí, aunque a Marta aviso porque se cuenta al principio, ¿no? De que algo le ha pasado. No se sabe el qué, pero algo le ha pasado. Ya, bueno, pues el que lo lea descubrirá qué le ha pasado. Después está su amigo del alma Emilio, después está Cecilio y David, y se une Macarena, que como podremos adivinar es sevillana a tope, sevillana. Mi arma absoluta. Y bueno, y evidentemente hay nuevos profesores, se profundiza más en los profesores, más que en la primera entrega, porque los profesores, Manuela y Francisco, son los que guían esta excursión del grupo de octavo A, octavo B, a Sevilla. Y, hombre, también ya voy avisando de que entre los profesores va a pasar algo, ¿vale? No puedo ahí decir hay el salseo. Algo hay y no digo el qué, ¿no? Y bueno, es curioso porque, claro, contándolo, cuando cuento esto, me imagino un poco el rostro, las hechuras que tendría cada uno. Y es verdad que, por ejemplo, en los profesores son guiños absolutos a algunos que yo tuve en la infancia. Ah, qué Totales. bueno. Sí. Reflejos muy cercanos, bastante cercanos. Espero que no se enfaden, ¿no? Porque, bueno, pasan cosas y esto es ficción total, ¿no? Pero sí es verdad que... Basados en ellos. Claro, ese modelo, igual que mis amigos, ¿no? Hay muchos de mis amigos en los pringados, aunque sus nombres no coinciden y tal, pero rasgos, experiencias... Claro, es normal, ¿no? Sí. Siempre volvemos a lo mismo. El escritor... Los escritoras y escritores estamos constantemente observando la realidad, ¿no? Y esa observación, pues, deriva en que al final lo que ponen en cierta camiseta que llevo de vez en cuando, ¿no? Todo lo que digas podrá ser reflejado en mi próxima novela. Eso es así. Total, para bien y para mal. ¿Y de ti? ¿Hay algún personaje que esté basado en algo tuyo personal? Bueno, en La llave... Es verdad que esta novela es más coral, ¿vale? Más coral en el sentido de que todos los pringados tienen su momento, ¿vale? Es verdad que la llave se centraba más en Juan y quizás en Marta, pero aquí le he querido dar su tiempo, su momento a cada uno. Y como en La llave sobresalía más Juan, pues la gente decía que era muy yo. Le gustaban mucho los libros, los videojuegos... un poco hartible, un poco pedante, en fin, un poco como era yo, no sé, ¿verdad? Eso me salió solo, supongo que sí. Supongo que era muy autobiográfico, ¿no? Lo que nunca hubo es una Marta, ¿eh? Por desgracia. Marta era su amiga, ¿no? Bueno, algo surgió entre ellos, aunque eran muy pequeños, lógicamente. Pero esa no tiene reflejo en la realidad. En la realidad no hubo una Marta. En esa época no hubo Marta. Bueno. No. Los amores de juventud, ¿verdad? Sí. Has metido entonces un poco de salseo, un poco de amor, de romance. ¿Qué otros géneros podías incluir en tu novela, además de misterio? Bueno, yo siempre incluyo escenas de terror. A ver, entiéndase. No sí, un poco terror, de miedo. Claro, no es terror al uso, pero es verdad que hay escenas que quiero que por lo menos sobrecojan o perturben un poco, ¿no? Al lector, diga, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué se esconde en la oscuridad? ¿Qué temores tiene este personaje que se van a reflejar en los hechos, ¿no? Que transcurren? A mí siempre me gusta
en mayor o menor medida, introducía ese terror y por supuesto, bueno, pues un poco de cachondeo, ¿no? Si bien no hemos hablado mucho de ella, ¿no? Pero La ciudad oscura, que fue la segunda novela, que era precuela de La llave, era más adulta y ahí pues predominaba más precisamente las escenas más terroríficas, quizás, más de suspense. Aquí, al volver a lo juvenil, pues me da más cancha para mezclar géneros, ¿no? También hay, como digo, mucho cachondeo, humor negro y tal, y bueno, pues se va un poco mezclando todo eso en un cóctel que espero, como he dicho antes, ¿no? Que a los que leyeron La llave, pues les satisfaga. Bueno, estoy pensando, podríamos hablar también un poco de la precuela. Cuéntanos Sí. un poquito para poner en antecedentes. Bueno, hemos hablado de Los jinetes y la llave, que se desarrollan en los 80 y los 90, pero resulta que había dos personajes muy importantes, el abuelo de Juan, ¿no? Del protagonista, y su profesor, el profesor del abuelo, que tienen un papel más cortito en las novelas, así que les quise dar un papel protagonista, y para ello me tenía que ir 40 y pico años atrás en el tiempo. Cuando el abuelo era joven. Y así lo hice. El abuelo tenía 18, 19 y en La ciudad oscura, quiero decir, y su maestro, Artesón Cuero, pues tenía unos 40 y pico, creo recordar. Y bueno, ¿quién es el profesor ese Artesón Cuero del que he hablado? Pues ni más ni menos que el autor del libro de los misterios que descubren los pringaos en La llave, ¿no? Ese libro que le abre las puertas como a otra realidad, ¿no? A ver más allá de lo que te ofrece la simple realidad, ¿no? De tu sentido. Así que, bueno, pues tenía que ser un personaje muy, muy fascinante, ¿no? Muy propio. Y quise dibujar tanto a ese misterioso profesor como al alumno. Y aunque entramos un poco en terreno de spoiler, bueno, tengo que decirlo porque si no se queda un poco esto cojo, ¿no? Pero sí es verdad que tuvieron una relación muy, muy especial, tanto el abuelo como el profesor. En su momento, en el año 47, en plena posguerra, el franquismo y tal, ojo al escenario de dos personajes del mismo sexo que se atraen en un escenario muy complicado, pero que quise tirarme un poco a la piscina, ¿no? A ver qué salía, porque La llave dejaba entrever eso, ¿no? Esa relación que ya desarrollé en La ciudad oscura, ¿no? Que tengo por aquí, por cierto, voy a enseñar a los que puedan verlo. Cuéntanos cómo es la portada para que la gente lo pueda ver. Tenemos otra portada del señor, la imagen. Del señor Héctor Asperilla, una vez más. Hay un hombre en primer plano, enchaquetado, serio, enjuto, fumando, mirando un poco desafiante a cámara, digamos, y bueno, se ve, son reconocibles, ¿vale? Quien haya estado por Cádiz, se ven unas callejuelas estrechas de la ciudad, con el ayuntamiento al fondo y con la bruma en la niebla, invadiéndolo todo, ¿no? Para darle ese toque prácticamente casi gótico, ¿no? Que quería yo dotar tanto a la portada, gracias a Héctor, como a la novela. La novela tiene su talante gótico también, ¿no? En el sentido de que hay mucha oscuridad, todo es incierto, ¿no? Hay temas relacionados con ese tipo de literatura y que bueno, que aquí di un poco rienda suelta a todo lo que no podría hacer en una novela juvenil, ¿no? Evidentemente La ciudad oscura no es juvenil, para mí es adulta, sí. Aunque siga teniendo ese componente de aventura y de misterio, de descubrir qué va pasando, ¿no? Y que tenemos en las otras novelas. Y bueno, pues como digo, fue una precuela que abría y cerraba la historia de Artesón Cuero y del abuelo Eulogio, y que enlaza directamente esos hechos, bueno, con lo que pasará más adelante, tanto en La llave como en Los jinetes. O sea, ¿qué quiero decir? Todo esto es una trilogía. Tú puedes leer La llave... ¿Tienes La llave? ¿Tienes también la portada de La llave para enseñárnosla? Ah, sí. ¿Cómo es? La llave está por aquí. Ese es otro tono. El tono de la anterior es más oscuro, este es como más rojizo y un poco de verdoso así. Sí. Y más... Todos encuadrados, sí. Más de fantasía. Hay la portada de La llave está encuadrada en un espejo, un gran espejo, en el que se refleja, bueno, pues una figura que está derramando una pócima
de las que lleva en su cinto y que, bueno, que tiene un matiz ahí bastante cadavérico, bastante fantasmagórico, como si fuera una bruja. Vamos, de hecho una bruja, ¿no? Sí, una bruja. Tú ves la portada, no sabes muy bien qué, pero vamos, ya digo que es una bruja que está ahí, bueno, pues lanzando uno de sus hechizos. Y retrotrae también, me lo han dicho mucha gente, ¿no? Esta portada es de mi amigo Ricardo Padierne, retrotrae a esos videojuegos de los 80 que tanto nos gustaba por su portada, ¿no? Porque es muy, muy de eso, muy de videojuegos. Tanto el estilo de dibujo como la temática misteriosa, ¿no? Está muy bien las portadas. Y una cosa, ¿cómo funciona el tema de las portadas? ¿Cómo las buscas tú? ¿Se te ocurren a ti? ¿Le das la idea a la editorial? ¿Esperas que ellos te propongan? ¿Cómo lo haces? Depende. Normalmente lo normal es que la editorial te asigne una ilustrador o ilustradora y a partir de ahí desarrolles la portada. La verdad es que lo mío fue un poco más peculiar porque con la llave le encargué, como digo, a Ricardo en la portada mucho antes de que yo supiera si alguien me la iba a publicar, ¿no? Porque yo estaba... Lo típico, ¿no? Si te pones en posición, en situación, el típico escritor novel, bueno, y tan novel, que no ha publicado nada todavía, ¿no? Que quiere ver su novela cuanto antes, la escribe, dice que yo voy a buscar un ilustrador para tener mi portada y ya veremos cómo saco la novela, ¿no? Pero yo quiero cruzar esa meta de ver mi novela ya y tenerla entre las manos. Bueno, pues yo me busqué el ilustrador, le dije la idea que tenía y el tío pues lo abordó. Más adelante, cuando ya Cazador me la publicó, pues usó esa portada porque, bueno, me lo merecía, ¿no? Lo merecía. Sí. O sea, que realmente no se encarga la editorial ya le diste el trabajo hecho. En este caso sí, pero lo normal es que la editorial, bueno, pues sí, ponga en marcha esa maquinaria, ¿no? De buscar portadas, de buscar ideas y tal, que es lo que ocurrió un poco con las otras, pero en este caso fue más personal en ese sentido. ¿Y las demás te has basado un poco en eso? ¿Le dabas instrucción más o menos de cómo tenía que ser? Sí, a ver, tú al final cuando buscas un ilustrador o cuando la editorial te consigue uno, pues lo más normal es que tenga una capacidad brutal de absorber con pocas palabras que tú le digas ese concepto, ¿no? Y plasmarlo en papel. Eso no podemos llegar a ver, demasiado hacemos nosotros con escribir, ¿no? Ya lo de ilustrar es un mundo aparte y al que admiro completamente porque tanto Ricardo como Héctor han tenido esa capacidad de esas pinceladas, como digo, pues transformarlas en 3 pedazos de portada, ¿no? Auténticas. Cierto. Muy, muy buenas. Sí. Son además muy originales las portadas. Yo recomiendo que la gente te lea, porque si no habéis leído nunca nada de Jesús, yo lo que más he leído sobre todo son sus relatos pequeñitos, sus tweets, en el que a lo mejor volcábamos una fotografía y decíamos, animamos a la gente a participar en el grupo literario de Somos Team Pato. Cada vez que ha escrito algo Jesús es para decirte, yo quiero verlo, quiero ver. Hace mucho que no participas, ¿eh? Oye, que yo me acuerdo que hace mucho que no participas. Te tengo aquí te quiero ver participando, que quiero esa motivación, que me encantaba leerte. Sí. Y hay unos escritos de Jesús que son alucinantes. O sea, que puedo recomendar novelas, pero también relatos y microrelatos. O sea, ¿desde cuándo has escrito así? Es buena pregunta también. Fíjate que los primeros recuerdos que tengo de escribir algo, ficción, ¿vale? Pues lo primero que yo escribía con 7 o 8 años era la lista de videojuegos que me compraba mi abuelo, ¿no? Me compraba casete para Spectrum, estamos hablando de la época de los Spectrum, claro, de MSX y hasta y tal. Y bueno, pues yo me hacía mi lista de juegos, mis reseñas, ¿no? Este juego me ha gustado porque tal. Bueno, el tiempo avanza, el tiempo pues va avanzando y llega un momento en el que la primera ruptura con mi primera novia, ¿no? Pues ya te entra esa melancolía, ¿no? Ese, el sin vivir, tengo que soltar lo que llevo, esa angustia que llevo dentro de alguna manera, ¿no? Y me pongo a escribir poemas pésimos, terribles, ¿no? Pero empiezo a escribir. Y también empiezo a leer a mi tío, José Manuel Relinque, al que le gusta también mucho el tema de los relatos y del que aprendí mucho de él a la hora de escribir un relato y condensar en muy pocas palabras esos relatos como tú comentas, ¿no? De tweet, por ejemplo.
de dar un giro en 300 caracteres, pues empiezo, ¿no?, a escribir esos relatos y tal, y bueno, pues se quedan ahí en el tintero hasta que muchos años después yo sigo leyendo y un día pues me da el siroco, como decimos por aquí, y me pongo a escribir relatos. Me seleccionaron para algunas convocatorias de antologías de relatos, y un día dije, pues vamos a intentar escribir esta novela, ¿no?, de La Casa de los Espejos. La Casa de los Espejos, bueno, como hemos contado otras veces, es uno de los lugares, de los emplazamientos embrujados de Cádiz. Esa mansión en la que vivía un almirante con su familia, que el almirante viajaba mucho, regalaba espejos a su hija cada vez que volvía, tenía olvidada a la madre pues envuelta en una hoguera de celos y envidia, pues asesina a la niña. El padre, cuando vuelve, se encuentra el pastel, la madre le miente, le dice que la niña ha muerto de enfermedad, y llega el momento de que una noche en la que el insomnio no le deja dormir al padre, pues acude a la habitación de la niña, ve los espejos que le ha ido regalando, y a través de los espejos se muestra la historia de cómo la madre ha matado a la niña de forma sobrenatural. En fin, es una de tantas leyendas que hay en Cádiz. Yo con eso me quedé prendado en su día, cuando era chico, porque lo escuché en el colegio, tal cual, y dije un día, esto tengo que escribirlo. Y lo escribí, y La Casa de los Espejos pues se convirtió en La del Pirata, en El Drago Mágico, en La Llave de los Misterios, y ahí estamos. Eso es otra. ¿Cómo buscar los títulos? Oh, qué complicado. Oye, buscar un título es difícil, ¿eh? O sea, lo digo pues, me está costando horrores el título de la que he terminado, pero yo siempre le pongo al final. Y yo sé que cuesta muchísimo. O sea, me imagino que cada uno de nosotros estamos en la misma. Hay gente que lo hace al principio. ¿Tú lo haces al principio o al final? Pone el título. Pues depende también. Con La Llave de los Misterios al principio era otra cosa. Era de hecho el Club de los Pringaos, tal cual. Sí, tal cual. Pero al final, fíjate que el último capítulo de La Llave de los Misterios se llama así, La Llave de los Misterios. Y eso hizo que el título cambiara. Oye, me gusta más ese, ¿eh? Me gusta muchísimo más La Llave de los Misterios. ¿Más que el Club de los Pringaos? Mucho más, pero el Club de los Pringaos es la base. Ya, pero me gusta más el título. Es como más llamativo, más. Sí. Si no, ya sabes tú de qué va. La Llave de Misterios no te dice nada. Te dice que hay algo que tienes que descubrir, pero el Club de los Pringaos ya te está diciendo un grupo de chavales y demás. Totalmente. Es mucho más bueno, ¿eh? La Ciudad Oscura y Los Jinetes del Sueño sí lo supe del tirón. Antes de escribirla. Bueno, al ponerme a escribir, porque ya sabía, cuando te pones a escribir normalmente tienes ya un esquema hecho, ¿no?, de lo que va a pasar. Sí. No todo, evidentemente, depende también si eres mapa, brújula o lo que sea, ¿no? Hay muchas variantes en ese sentido, pero yo sabía ya que La Ciudad Oscura tenía que ser, por lo que cuenta, por donde se desarrolla, y Los Jinetes del Sueño, que eran mis protagonistas, pues también supe que iba a ser del tirón esa figura misteriosa, ¿no?, y etérea que aparece en la novela. Veremos la siguiente. Ojo, me has dejado intrigada. Yo ahora quiero saber por qué se llaman Los Jinetes del Sueño. Quiero saber. Pues nos vas a dejar todos intrigados. ¿Te has dado cuenta? Mira, no te lo puedo decir. Claro. No lo digas. Se hace spoiler y no puede ser. No, te voy a contar algo. El tema del sueño yo siempre es un tema recurrente en mis novelas y en algunos de mis relatos, ¿no? Será que he leído mucho a Becker, que estuvo gran parte de su vida en el que confundía sueño y vigilia. De hecho, leyendo sus relatos y sus textos lo puedes saber. O, evidentemente a Lorca, ¿no? Y todo lo que escribió al respecto y esos sueños premonitorios que tenía también. Al final eso te va influyendo, ¿no? Lo que tú lees te marca para bien y para mal, ¿no? Y está claro que cada escritor empieza leyendo, si no ¿de qué? Si no es que es imposible. Tenemos nuestros referentes, nuestros temas que nos interesan más que otros, y al final, fíjate, Los Jinetes del Sueño, pues es una figura que evidentemente cruza entre ese mundo onírico y se relaciona con algo que no puedo decir. Pero que da mucho juego. Los sueños dan mucho juego, eso está claro. Los sueños efectivamente dan muchísimo juego. Sí. Te ayudan a crear cualquier novela, cualquier relato,
Y además es que como puedes hacer lo que quieras en ellos, Sí. si los dominas encima más todavía, ¿eh? O sea, dominar un sueño es alucinante y meterlo ya en las novelas es fascinante. Claro, ya. Bueno, pero pues, tienes que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque es verdad que te da carta blanca a la hora de modelar la realidad del sueño, Sí. pero tampoco puedes engañar al lector, ¿no? Y hacer, yo qué sé, que todo Hace pase trampa. porque sí, hace trampa. Claro, Sí. o sea, no se puede hacer trampa, eso es cierto. Hombre, menos si eres el guionista de Los Serranos y dice que todo fue un sueño al final de Resines, entonces sí. Oye, qué rabia me da lo eso, ¿eh? permitimos. Eso me da mucha rabia. Cuando termina algo dice, no, era todo... No, vamos a ver, termínalo, no seas vago. Da una explicación. Hombre, Hay por cantidad de favor. series que terminan sin una explicación real que te convenza. Y dices, me he quedado con la historia muy buena, muy interesante, pero al final no lo terminan, no Oye, la... pero depende, ¿eh? También si lo haces bien, puede ser dejarlo tan abierto que tenga sentido la interpretación que le pueda dar el lector o el espectador en este caso, ¿no? Es complicado de hacer. Sí, pero bueno. exactamente. Cada uno le da su propia interpretación. Claro. Entonces depende si te gusta una interpretación abierta o quieres cerrarlo y que cada uno, o sea, que sepa seguramente por qué ha terminado. Eso. Ahí hay un poco de juego. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tienes de proyectos para el futuro? Corto y medio plazo. Pues mira, corto, tengo una pequeña novela infantil, juvenil, que precisamente juega con el tema de Becker y que, bueno, que estoy intentando ahí a ver si me abre las puertas, la llave de los misterios, ¿no? A otros mundos editoriales. Ya veremos si lo consigo. Y a medio plazo todavía no se puede contar, me parece a mí. Pero bueno, tengo cositas que pensar, ¿vale? Y cambiar un poco de registro, de algo más, quizá más diferente, menos juvenil y tal. Pero también ambientado en Cádiz, algo más terrorífico, quizá. Terrorífico. ¿Y el género de la novela inspirada en Becker, qué género es? Sí, es aventura, es una aventura también muy en sintonía de lo que suelo escribir con los jinetes y tal, o con la llave, pero bueno, pues aprovechando que la verdad es que últimamente tanto lecturas de leyendas como de su vida, de visitar sitios en los que estuvo y tal, pues me ha dado ahí un conocimiento de Becker que digo, esto lo tengo que aprovechar de alguna manera, ¿no? Y en esa estamos. Ya te digo, sería infantil juvenil, pero bueno, enfocado a la didáctica que te puede dar un libro en la que te enseñe cosas de la obra de Becker que, bueno, como suelo decir cada vez que hablo del sevillano, es mucho más importante, más relevante, su influencia es mucho más grande de lo que podamos pensar. Últimamente, a lo mejor como Becker, bueno, pues hace tanto ya, ¿no? que murió y tal, quizás esté un poco fuera de foco, pero si tú lees sus leyendas, ves trazos de muchas cosas que después se hicieron. Las adaptaron muchos autores, ¿no? Es curioso. Es muy, muy curioso. Muy interesante, recomendable a todos los oyentes que busquen esas leyendas de Becker, ¿eh? Sí, a mí me impresionaban muchísimo las leyendas de Becker. No sé cuántas veces la habré leído. Me encantaban las leyendas. Es uno de los personajes de la literatura que más a más escritores ha afectado, más me ha implicado y ha motivado a escribir. Totalmente. Yo creo que Becker, un influencer. Sí, totalmente. Tú imagínate en esta época. Habría salido allí en todas las redes y todo el mundo siguiéndole. Sí, me habría encantado. Claro. ¿Y sobre qué otra ciudad te gustaría escribir? Pues, ¿por qué no? Irme a Soria, irme a Toledo, a tierras gallegas allí con esa Santa Compañía. La verdad es que la España mágica te da mucho juego, ¿eh? Sí, hay muchos sitios de poder por ahí repartidos. ¿Quién sabe? Sí, no está nada mal la historia. ¿Has vuelto a pensar en hablar en Cuarto Milenio de esas historias? Sí, hombre, yo siempre tengo ahí cosas que contar, por ejemplo, de Becker, el propio Becker, hay algunas historias que a lo mejor algún día puedo contar por ahí. Estoy proponiendo temas siempre. Efectivamente, porque tenemos que decir que en un programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, él estuvo participando y por ahí tenemos el vídeo, ¿verdad? ¿Dónde lo tienes? ¿En YouTube está colgado? Pues mira, ese vídeo está
si mal no recuerdo, en la página de Mi Tele. Si se busca Cuarto Milenio Espiritismo Cádiz, en Google seguramente salga pronto, ¿no? De los primeros resultados. Un reportaje muy chulo que se curraron los compañeros del programa, recreando lo que fue esa sociedad espiritista pionera en Europa, en España. En España y en Europa, quiero decir, bueno, pues allá por 1857, si mal no recuerdo. Y bueno, como digo, Cádiz se convirtió en esa cuna del espiritismo, intentando contactar con el más allá, ¿no? Y de hecho desarrollando a través de una sociedad espiritista que existía aquí en esta tierra, desarrollando un lenguaje y una herramienta que supuestamente abría esas puertas, ¿no? Al otro mundo y hacía que pudiéramos contactar con los espíritus. Un tema muy, muy guay, muy interesante. Sí, el reportaje está muy bien. Yo lo recomiendo. Que la gente se meta en Google, investigue y en Mi Tele, como dices tú, en Mi Tele, y investigue. Y la verdad que esos programas están muy interesantes, sobre todo si te apasiona el misterio, así, claro. Esos temas son muy candentes. Bueno, pues para despedirnos, cuéntanos tus redes, dónde puede la gente localizarte, dónde puede encontrar tus novelas. Vale, pues si visitáis jesusrelinque.com, que es mi página web, allí está reflejado todo lo que he escrito, tanto novelas como relatos y ensayos sobre videojuegos y tal, que también tengo unos pocos. Por redes me muevo más en Twitter, si me buscáis por Jesús Relinque me encontraréis rápido, o por Instagram igualmente. Y mis libros suelen estar, en Amazon están prácticamente todos, salvo precisamente Los Jinetes del Sueño, que todavía no está. Así que si queréis Los Jinetes del Sueño tenéis dos opciones, o visitáis la página de editorialcazador.com, que es la página oficial, ¿no? Donde vende la editorial, donde vende los libros de la editorial, o incluso más recomendado que os vayáis a la librería que tengáis más cercana, librería de barrio, y preguntáis por algún libro mío, porque yo creo que de alguna u otra forma seguro que os podrá facilitar ese libro, ¿no? Yo siempre que me preguntan, insto a la gente, animo a la gente a que haga más visitas a esa librería que tenéis ahí cerquita y que os está esperando con los brazos abiertos, a tope, vamos. Efectivamente, las librerías de barrio, que si no tienen en ese momento el libro, lo consiguen. Totalmente, estoy seguro. Hay que animar a comprar a las librerías de barrio. Sí. Porque el día que desaparezcan las vamos a echar de menos. Uy, anda que se va a disparar los precios en otros sitios y no tendremos ninguna otra alternativa. Tenemos que comprar lo que nos echen. Entonces, las librerías de barrio nos acercan a los autores. Son sitios donde perder tiempo, pero no perderlo en el buen sentido de la palabra. Invertirlo, quizás, más bien. Tiempo. Sí, efectivamente. Son sitios que a mí me fascinan y, de hecho, en una de esas novelas, de esas historias que estoy escribiendo ahora, son parte importante, ¿no? Quizás influenciado en parte por uno de mis referentes, que siempre suelo nombrar, que es Carlos Ruiz Zafón, que escribió 4 libros, mágicos, ¿no? Sobre el tema de la literatura. Es cierto. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando saques la pequeña novela esa que tienes ahí guardada sobre Becker, vienes otra vez aquí, nos lo cuentas, destripamos un poco y nada, te deseo muchísima suerte y ya sabes, esta es tu casa. Siempre que quieras puedes venir aquí a acompañarnos. Pues muchas gracias por el ratito, Estrella, a nuestros oyentes, por supuesto, por escucharnos y esperemos que sea muy prontito, ¿no? Cuando volvemos a hablar. Sí. Yo también lo espero. Que vengas, igual que viniste hace unos meses, te tenemos aquí dentro de poco con otra nueva novela. Muchas gracias a los que nos habéis estado acompañando y a los que nos escuchéis más adelante o nos veáis en nuestro canal de YouTube. Un beso a todos, que paséis una feliz semana. Hasta luego.